a la conversión. Pero tuviste que dar primero el paso tú. Y mi papá te siguió. Y bien, ¿qué dice? Fue el que dio el primer paso aquí. ¿Quién fue el que vivió su primer retiro? Y a ti te llamó Dios al grupo de oración. Y a través de ese grupo de oración ya te llamó a ti, ¿no, papi? O sea, ¿qué quiere decir que a ti Dios tocó tu corazón a través de un retiro? O sea, a mí Dios tocó mi corazón a través de una experiencia que yo vi en la radio. No sé si fue como en el 2007. Escuché en la radio que una niña estaba enferma, no sé si de cáncer del corazón, creo que era del corazón. Y la niña le daban pocas esperanzas de vida. Y yo me llamó mucho la atención y escuché todo lo que platicaban en la radio. Y sé que había llegado a la sala de operación una paloma blanca que se había parado en la ventana desde el inicio de la operación y que la paloma no se iba hasta que terminó la operación. Y ahí conforme iba viendo, yo me iba dando cuenta de que que no era la paloma, sino que era Dios quien en realidad estaba ahí. Que la paloma había ido ahí a estar presente para ver toda la operación, que Dios ya estaba ahí con la niña pues ahí. Y la niña sí creía en su recuperación. Y ahí fue cuando yo empecé a ver que Dios siempre ha estado con nosotros. Y de ahí fue cuando empezó a crecer mi fe, porque cuando yo me enfermé en el 2008, yo ya sabía, ya había ido a un encuentro con Dios. A un encuentro con Dios. No, todavía no iba a un encuentro con Dios, sino que ahí, con lo de la paloma, me di cuenta que sí Dios estaba tan cerquita de nosotros y por qué nosotros no estábamos cerca de Dios. Entonces, ¿cómo conocí a Dios? ¿Cómo empecé a dejar que Dios entrara en mi corazón? Sabía que había un Dios, pero ¿cómo dejé entrar a Dios en mi corazón? A través de esa operación que le hicieron a esa niña, me di cuenta que sí existía, que sí Dios estaba cerca de nosotros. Y que a través de mis enfermedades fui buscando a Dios, leyendo la Biblia y buscando respuestas, que Dios siempre ha estado cerca de nosotros. Podríamos decir que en este momento tú podrías decir, bendita enfermedad, porque gracias a esa enfermedad fuiste al encuentro de Dios. Gracias a mi enfermedad conocí a Dios, porque a mí me absorbió el trabajo. Yo trabajaba hasta los domingos. Me decían, vamos a misa. No tengo tiempo. El domingo a lo mejor, pero siempre había una excusa. Mas, sin embargo, ahora mi prioridad es ir a misa, aunque tenga 1000 cosas que hacer. Pero a través de mi enfermedad, a través de mi primera enfermedad, empecé a conocer a Dios, a dejar entrar a Dios en mi corazón. Y de ahí, bueno, hasta el resultado que hasta ahorita voy. Y después de ese encuentro que tuviste con Dios, mi mamá vivió su encuentro y se dan cuenta, por ejemplo, tú mismo estás diciendo que tú trabajabas demasiado. Y yo recuerdo que ganabas muy buen dinero también aquí, tanto en México como acá. Pero ¿qué pasó en México? En México, lamentablemente, por vivir en el mundo, nos quedamos sin nada, ¿cierto? Y eso fue lo que te hizo emigrar para los Estados Unidos. Llegando acá a Estados Unidos, nosotros pasamos una carencia muy fuerte, porque pues tú trabajabas en el campo, no tenías lo suficiente para mandarnos. Y yo recuerdo que mi mamá no sabía de dónde sacar dinero, ya no sabía cómo estirar ese poco dinero que gracias a Dios tú nos mandabas. Yo recuerdo que incluso yo tomé la decisión de no estudiar más porque pues no había para útiles
y yo decidí trabajar para poder apoyar a mi mamá. Mi mamá comenzó a trabajar y ya con lo que ella trabajaba, con lo que yo trabajaba y con lo que tú nos mandabas, pues ya tratábamos de sacar los gastos. Pero hubo un tiempo que ni siquiera teníamos para comer. Me acuerdo que comimos como una semana puro arroz y frijoles, ¿cierto? Y en ese entonces, gracias a Dios, Dios es maravilloso, ¿verdad? Conocimos a mi esposo, a Leonardo. Y yo recuerdo que él era nuestro amigo, ¿cierto, mami? Se hizo amigo de las tres, tanto de Gaby como mío y de mi mamá. Y ya él estaba solo. O sea, Dios es perfecto. Si te pones a pensar, Dios es perfecto porque él estaba solo, se sentía solo, vivía en una ciudad solo y él buscaba la compañía de una familia. Y yo creo que él llegó ahí para conocer de Dios, aunque no hablábamos de Dios, pero a través del calor familiar tal vez fue lo que Dios le quería dar para que no se perdiera en una ciudad tan grande, llena de vicios, ¿cierto? Pero después de llegar acá, a ti te fue muy bien, gracias a Dios, pero te faltaba, a pesar de que te iba muy bien, siempre te faltaba algo, ¿cierto? Nunca era suficiente. No. Lo que me faltaba era tener a Dios dentro de mi corazón y comprender las cosas que en realidad tienen valor, porque el dinero para mí era lo más importante en ese entonces. Y a hoy, de ese tiempo, ahora lo más importante en mi vida es Dios. Si tengo a Dios dentro de mi corazón, puedo tener lo que uno quiera. Ahora dedicas los sábados al grupo de oración, dedican los sábados al grupo de oración, ¿cierto? Y los domingos van a misa, no puede faltar la misa. Incluso ahorita que estamos de vacaciones nos fuimos a misa el domingo, bendito y alabado sea Dios. Buscamos una iglesia porque para nosotros en familia Dios es primero, ¿cierto? Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice, abandono en la providencia. Dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por la vida, qué comerán, ni por el cuerpo con qué vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una hora a la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás? Fíjense en los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Así pues ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien el reino de Dios, y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a su Padre le ha parecido bien darles a ustedes el reino. ¿Qué quiere decir? Qué hermoso nos habla la palabra de Dios. Aquí nos dice, busquen más bien el reino de Dios y esas cosas se les darán por añadidura. Ahora ustedes sirven al Señor, los sábados están en el grupo de oración, los domingos van a la Santa Misa y también hacen servicio en su parroquia. Pero sobre todo están haciendo servicio en su propio hogar, porque están enseñando a sus hijos y a sus nietos a orar, ¿cierto? Están enseñando a sus hijos y a sus nietos a rezar y acercarse a las cosas de Dios. Tú ahora ya no te afanas tanto en trabajar. Tú ahora ya no te afanas tanto en trabajar. ¿Y Dios te ha proveído de alimento? Sí. Sí. Ya no te afanas tanto en trabajar de lunes a viernes muchísimas horas y Dios te ha proveído. Ya no es necesario, me he dado cuenta que en la vida no es necesario trabajar tanto para tener. Si uno trabaja y están las cosas de Dios, Dios suple a uno. Simplemente hay que pedirle a Dios que nos dé
fuerza, fortaleza, salud. Y como dice la palabra, todo lo demás va a venir por añadidura. Yo creo en Dios y sé que es un Dios bueno y poderoso, que siempre está de mi lado. Yo era el que me había apartado de Dios. Ahora soy feliz con mi familia, soy feliz con mis hijos, amo a mi esposa que por tanto tiempo la humillé, hice las cosas incorrectas, pero hoy estoy en un nuevo camino, en un nuevo proceso y creo que voy por el camino correcto, aunque me faltan muchas cosas por aprender, pero sé que al paso que voy y sé que Dios me va a guiar por ese camino que yo busco, que es el camino de la salvación, y ayudar a todos mis hermanos que estén necesitados de Dios. Y por ejemplo, ahora, ¿tú qué consejo le darías a los padres jóvenes que trabajan y se aferran demasiado y dejan a sus hijos demasiadas horas solos o con niñeras o en daycares? Realmente vale la pena alejarte mucho de tus hijos por querer suplir lo material, porque realmente ahora las familias modernas queremos suplir lo material, pero nos olvidamos de lo espiritual. ¿Qué tan importante es lo espiritual en las familias modernas? ¿Qué consejo les darías a todos esos padres que quieren proveer material y económicamente, pero no están proveyendo en absoluto espiritualmente? Primero que nada tienen que aprender de la palabra de Dios. Tienen que ser humildes y no enfocarse nada más en el trabajo. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a suplir. Dios es bueno con todo. Él sabe lo que necesitamos. Solamente que a veces nosotros pedimos lo que a veces no necesitamos. Pedimos más de la cuenta. Si Dios conoce nuestras vidas y conoce nuestros corazones, yo los invitaría a que estudien más de la palabra de Dios, que no nos dé flojera, que veamos las escrituras, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdadera vocación a Dios. Ahí es donde vamos a encontrar la respuesta. Ahí es donde vamos a tener muchas cosas que nos van a ayudar para ya no trabajar tanto. No es una obligación trabajar tanto, sino saber mezclar las cosas, trabajar y estar en las cosas de Dios. ¿Cómo podemos trabajar y estar en las cosas de Dios? Bueno, primero tenemos que enfocarnos en que tenemos un Dios que Él nos suple todo. Si Él nos da las cosas, ¿por qué no tenemos que apurarnos por lo material? Todo va llegando a su tiempo. Tenemos que empezar a crear conciencia, a leer más la palabra, a educar más a nuestros hijos, porque para eso somos sus padres, para poderlos guiar desde niños y no dedicarnos al trabajo, a otras cosas que no son buenas. Sé que tú buscaste de Dios en tu tiempo de necesidad económica, porque pasaste un tiempo por necesidad económica muy difícil cuando enfermaste, ¿cierto? O sea, tú tenías salud, estabas bien y no parabas, no había nada que te parara. Y Dios, de cierta manera, a través de la enfermedad te paró, porque Él quería llegar a tu corazón, Él quería tener un encuentro contigo, Él quería que tú valoraras a tu familia, que miraras lo que tenías, que miraras el gran tesoro que tenías, que realmente el tesoro que buscabas materialmente o económicamente no era un verdadero tesoro, así como nos habla la palabra de Dios. Eso es algo que cuando nosotros viene la enfermedad, de cierta manera nos pone los pies sobre la tierra y nos damos cuenta que no somos eternos, que esta vida es pasajera, que de esta vida nos vamos a ir. ¿Y qué pasa si no hemos acumulado tesoros en el cielo? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Cuando lleguemos a su presencia, a ese juicio personal y nos diga cuáles son tus obras y no tengamos obra alguna. Ahora yo me imagino que ustedes están en busca de ese tesoro en el cielo, de hacer obras, ¿cierto?
de hacer obras para Dios, estar al servicio de Dios, de ser las